Buenos días. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Avilés Vélez, ex funcionario judicial, ex presidente de la Asociación de Servidores Judiciales del Azuay, con una larga trayectoria al servicio de esta institución. 31 años, Jorge, 31 años, un aporte importante. Usted ahora está ya disfrutando de su jubilación luego de haber cumplido la noble misión. Buenos días. Buenos días, Jaime. Efectivamente, son 31 años que he pasado por la función judicial de la SUAY, de esa noble institución, esa casa que mucho quiero. Comencé desde los inicios del año 89 como portero amanuense. Ahí ascendí posteriormente a ayudante judicial para luego crearse el puesto de ayudante judicial 1. Y posteriormente fui nombrado secretario del juzgado de tránsito, juzgado primero de tránsito, para finalmente terminar mis labores en el Tribunal Contencioso Tributario como secretario relator de dicho tribunal. Me jubilé el año anterior, en septiembre del 2019. Usted entonces no vivió la pandemia, lo que estamos viviendo la mayoría en este mundo, todos en este mundo, pero de manera particular, como estamos tocando el tema de la función judicial de la SUAY, ya no vivió usted lo que están viviendo sus ex compañeros. Las faltas, las faltas no existen, dicen ellos, no existen medidas de seguridad adecuadas para el desempeño de sus labores y lo hacen en situación crítica. Bueno, yo tuve el agrado de conversar con mis ex compañeros, que tengo mucha gratitud y amistad con todos y cada uno de ellos. Es así que ellos manifestaron que lamentablemente y por el miedo del anterior director no podían reaccionar y comentar esa situación que les estaba pasando. Se pudo hacer conjuntamente, creo que con usted, Jaime, hemos hecho un reclamo abierto a las diferentes autoridades del país, sabiendo de que usted, como un buen periodista que siempre quiere a esa casa judicial, y uno como ex judicial, reclamamos y reaccionamos. Eso se dio la situación en la que están viviendo ahora, la renuncia del anterior director del Consejo de la Judicatura, y por ende están en trámite la nominación del nuevo director del Consejo de la Judicatura. Nominación que ya se hizo, pero eso lo tocamos más adelante, doctor Avilés. Lo bueno, lo malo y lo feo de sus 31 años al servicio de la función judicial de la SUAY. En resumen. Bueno, lo bueno es haber pertenecido a la función judicial de la SUAY, una función judicial muy reconocida a nivel nacional e internacional, por las labores que veníamos desempeñando por mucho tiempo como el referente nacional, por el trabajo y por la transparencia con la que se desempeñaba y se desempeña. Creo que hasta este momento no he escuchado que haya problemas de corrupción en esta función judicial de la SUAY. Ha habido inconvenientes tal vez en las reorganizaciones anteriores que se daban cada vez que había los cambios de gobierno. Eso ya era costumbre y que teníamos que soportar para ver si no tocaban a uno de nosotros. Hasta que llegó el correísmo en el proceso de supuestamente la reestructuración del sistema judicial, en el que se causó el problema más grave a la función judicial de la SUAY. ¿Por qué lo manifiesto esto? Porque el ASUAY siempre
tuvo un referente, fue el ejemplo del país. La reestructuración ya se dio en el Azuay con la elaboración de los módulos judiciales en el cual ya se comenzó a atender por ventanilla y el sistema se trabajaba de diferente manera que el resto del país. La igualdad, decía yo, que se dio, que pretendieron el Consejo de la Judicatura con ese triunvirato de Paulo Rodríguez, Tania Arias y Yavar, que no recuerdo el nombre. Con No, ese triunvirato nefasto. nefasto, que es de malos recuerdos porque sabemos cómo se dieron esa reestructuración, esa evaluación judicial que fue manoseada, manipulada y que se sacó a buenos y malos judiciales, podría hablar a nivel nacional. No, lamentablemente aquí en el Azuay se tocó a excelentes judiciales, a jueces probos, calificados y con mucha experiencia, lamentablemente que se les votó como ellos quisieron. Esa evaluación que no servía para nada, ¿no? Como creo que todavía se seguirá dando las evaluaciones y los nombramientos como ellos pretenden, de acuerdo a los intereses de cada uno de los administradores de turno. Bueno, usted ha manifestado algo de lo bueno. Lo malo, Lo malo, lo que le acabo de expresar, yo ya estuve de presidente de la Asociación de Servidores Judiciales cuando se dio el inicio de este nefasto, eh, de esta nefasta reestructuración. Todos conocemos que con la aprobación en la consulta popular de los numerales 4 y 5 quedó sometida la justicia al Ejecutivo en ese tiempo del correísmo. Y eso afectó y sigue afectando, porque nosotros vemos, ¿no? Eso es lo malo, que lamentablemente la justicia siempre se encontrará envuelta en las manos de la política ecuatoriana y de los intereses de quienes están al frente de los mandos del gobierno ecuatoriano. cuando usted se desempeñó, doctor Avilés, como presidente de la Asociación de Servidores Judiciales de la SUAI, entiendo que se consiguieron algunos logros para la institución. Bueno, era bien difícil trabajar con el gobierno de la función judicial. Hablemos con el gobierno administrativo en el plano. Voy a hablar del doctor Gustavo Yal, que estaba al frente del Consejo de la Judicatura. Era imposible y voy a evitar dar nombres de los directores provinciales por circunstancias que no debería tocar más bien, sino es un asunto esto de orden administrativo y estructural. En el sentido de que no permitían, lamentablemente, de que nosotros consigamos lo que siempre hemos pretendido, mejorar la administración de justicia. La administración de justicia nunca mejoró, siempre fue para atrás. Nosotros hemos pretendido que los concursos no sean meritorios como supuestamente se dio en el tiempo del doctor Yal. No considero que fueron reales ni los mejores escogidos de entre los concursantes para jueces y demás funcionarios judiciales que lamentablemente se dieron esos concursos meritorios y con un examen al azar y la suerte. Siempre hemos considerado la Asociación de Servidores Judiciales de la SUAY de que se implemente una escuela judicial de preparación de jueces y empleados judiciales para que sean aptos de ocupar los cargos de acuerdo a las especialidades de cada una de las ramas y no como unos todólogos que son ahora que saben todo y que lamentablemente ha resultado ser mediocres dentro de ciertas ramas de la administración de justicia. Doctor Avilés, con bombos y platillos se creó la Escuela de la Función Judicial y se nombró a la SUAI, a Cuenca, como sede
pero en la práctica nunca ha funcionado porque se llevaron prácticamente todo a Quito. Aquí quedó solamente el letrero ahí en el edificio de la Corte. Efectivamente, yo debo manifestarle que conjuntamente con el ex rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo, logramos conseguir que se dé la sede a Cuenca de la Escuela Judicial, pero era el propósito de que la Escuela Judicial se maneje como tal, como una entidad de capacitación, como si esto fuera una capacitación de cuarto grado, no, como un posgrado hablaremos, para que quienes vayan a optar para ser jueces o quienes vayan a optar para ser judiciales estén aptos y que no se dé como hasta este momento, que el trajinar en el día a día, no, se ha vuelto, que sea la escuela judicial prácticamente eso para aprender el derecho o aprender a tramitar dentro de la administración de justicia, entre comillas, y discúlpeme que redunde la palabra. Estamos Eso, con el doctor Jorge Avilés Vélez, ex funcionario judicial, ex presidente de la Asociación de Servidores Judiciales de la SUAY. Lo malo, las cosas malas, lógicamente fue la presencia del ex director del Consejo de la Judicatura, dicen muchos judiciales, de ingrata recordación por la persecución que hizo a los funcionarios judiciales. Muchos de ellos tuvieron que presentar acciones de protección. efectivamente, así es, ¿no? Pese a que nosotros como asociación, en el último año del periodo del presidente del Consejo de la Judicatura, pudimos tener un acercamiento y expresar cuáles eran nuestras inquietudes y cuáles eran nuestras necesidades dentro de la administración de justicia y que se deje de ser una entidad estoy hablando del Consejo de la Judicatura, una entidad persecutora a los judiciales en general, sino más bien debería ser un organismo de control en el sentido de que, a ver, al judicial corrupto se debería seguir los trámites correspondientes y votarle de la función judicial o sacarle de la función judicial. Pero lamentablemente aquí se dio una persecución, tenga o no tenga razón, ustedes saben muy bien como periodistas que los, habían jueces inocentes que lamentablemente pagaron los platos rotos porque no se les dio gusto en determinados procesos, especialmente en la costa o en Quito, que es donde fue más trascendente este problema. Yo creo que aquí en Cuenca se dio ciertos casos, hay casos, hay algunos jueces que están fuera de la función judicial por esta situación, ¿no? Por esta persecución, pero yo creo que esperemos si alguna vez se solucionaría. Hay una resolución de la Corte Constitucional, usted debe tener conocimiento, en que ahora, para que se dé los procesos por error inexcusable, ya necesariamente tiene que ser con orden jurisdiccional, es decir, por orden de un juez, no directamente y arbitrariamente como se daba por parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura le ha hecho un bien al país, le hace un bien a la función judicial. Para nada, para nada. Yo sí considero que es una entidad que debe desaparecer. Ahí se debería crear un organismo de administrativo financiero, no, dedicado exclusivamente a esa actividad y que esto se regrese a un organismo o a una dependencia de lo que nosotros teníamos antes, como era la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia. Ahí podríamos saber que quienes están al frente de la administración jurisdiccional conocerían cuál es la problemática interna de cada uno de los judiciales para poder saber qué es lo que tienen que hacer y cuando tengan que sancionarlos lo hagan jurisdiccionalmente. El pueblo dice, ¿qué es? ¿Para qué sirve el Consejo Nacional de la Judicatura si es un club de amigos que se reparten los puestos a nivel nacional? Es así, es así. Yo eh, eh, he palpado, no, que la mayoría de judiciales que han ingresado a la función judicial, estamos hablando de
de judiciales de apoyo, como son de secretarios para abajo, sin concursos, sin concursos. Se mantienen, a lo mejor muchos de ellos, este rato, son eficientes judiciales, no, que están desempeñándose muy bien, pero que a lo mejor no necesitaban ese palanqueo para ingresar a la función judicial, sino ingresar mediante un concurso o mediante la aptitud, siguiendo el proceso de estudio necesario para poder ser un judicial correcto y con servicio transparente dentro de la administración de ¿Y justicia. cuánto le cuesta al país mantener un organismo burocrático como el Consejo Nacional de la Judicatura, que como dicen todos, no sirve para nada? Bueno, económicamente no podría dar datos, pero efectivamente así es, así es. Es una entidad que no le ha dado provecho para nada a la función judicial del Ecuador. La función judicial se desempeñaba antes, si bien no ha tenido tanto problema, existía el palanqueo, todo el mundo sabemos que hemos ingresado porque nos hemos valido de cualquier persona. Yo hace 31 años ingresé en vez de mi hermana, porque mi hermana salió de la función judicial y tuve que ir a pedir de favor a uno de los jueces amigos que me nombre. Así era. No, y lamentablemente en ese entonces a lo mejor no era muy trascendental del conocimiento, sino que ahí se aprendía. La escuela judicial fue la función judicial fue una escuela de capacitación para todos y cada uno de los judiciales. Y no estoy justificando de que yo o cualquier otro judicial que ha ingresado sin un respectivo trámite de concurso esté bien. Ahora hay que corregir eso, no, eliminar este Consejo de la Judicatura. Yo creo que el gobierno que venga debería pensar eso primero, en eliminar el Consejo de la Judicatura y crear un organismo de control administrativo financiero. Pero el administrativo, ¿para qué? Para manejar lo que estamos hablando de la escuela judicial, pero las personas que tienen que elegir a los jueces que van a trabajar en juzgados de primera, segunda o tercera instancia, debería ser ya con claridad organismos que sepan escoger quién va a estar al frente de un juzgado con la capacidad y con el conocimiento suficiente. Es un clamor popular, general, de que se elimine este Consejo de la Judicatura que poco o nada le sirve al país. Pero hablando, doctor Avilés, del Consejo de la Judicatura de la SUAY, dicen, hay un dicho popular, salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor. Sí, salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor. El Consejo de la Judicatura acaba de designar, acaba de resolver hace poco, el 20 de agosto, a un odontólogo como el nuevo director del Consejo de la Judicatura en el Azuay, lo que nos faltaba. Bueno, a lo mejor él no tiene la culpa. Tendríamos que establecer quién le nombró o quién exigió que se le nombre a el Consejo de la Judicatura. No quiero dar nombres, pero sabemos cuál es un cuencano que está en el gobierno, que tiene mucha presión en los diferentes estamentos políticos que presiona para que se les dé los cargos en cualquier institución pública, ya sea fiscalía, ya sea función judicial, ya sea de gobierno, ya sea de legislativo. Eso ha hecho de que lamentablemente, porque debe ser pana de este político que está en el gobierno, debe ser pana este doctor odontólogo que ha sido designado. No he tenido todavía conocimiento si él ya tomó posición y no sé desde cuándo No, comienza. dicen que a partir del 1 de septiembre. Ya. Oiga, ¿qué podría decirle, Jaime? Toda la vida yo le conocí, voy a dar el nombre, es el doctor César Sea.
No, le conocí, él trabajó como odontólogo de la Asociación de Servidores Judiciales de la SOAI durante más de unos 8 o 10 años aproximadamente. Una persona que no fue grata con los judiciales, no fue. que demandó a los judiciales. Él primero presentó una denuncia en el IES. ¿Por qué? Porque consideró de que él no tuvo la valentía de respetar un convenio que lo hizo con el presidente anterior que le contrató desde un inicio, que fue el doctor Luis Alberto Guerrero, que era servicios profesionales. Lamentablemente no hicieron lo que debían hacer, recibir las facturas correspondientes mes a mes del trabajo desempeñado por él, porque él no tenía horario. Ya, y luego de ello él iba a trabajar las mañanas y demandó como si hubiera trabajado las 8 horas del día a los judiciales. Los judiciales tuvimos que pagar al Seguro Social $29,000 del supuesto trabajo del señor que no ha sido aportado al seguro, porque nunca consideramos, al menos en mi periodo de presidente, de que él era un empleado de la asociación. Él siempre fue un profesional que prestó los servicios a la institución judicial como odontólogo. No, posteriormente nos demandó como el visto bueno para ello fue un problema gravísimo con la citación. Yo estuve de vacaciones, fueron a citarme en la casa de mi ex mujer. Yo soy divorciado y fueron a citarme en la casa de mi ex mujer y en contubernio con algún jefe de citaciones, hicieron que me deje la citación ahí y que ya se consideraba que yo estaba citado para que yo posteriormente proceda a llegar a algún acuerdo. Para evitar, llegamos a un acuerdo y tuvimos que pagar $5,000 de la supuesta liquidación del señor, que laboró como odontólogo de la función judicial, pagado por la Asociación de Servidores Judiciales, los servicios O profesionales. sea que primero les curó los dientes y luego les clavó la puñalada. Bueno, eso hay que preguntar que si solamente nos curó los dientes, porque hay un caso de uno de los compañeros que tuvieron que operarle para sacarle un bisturí que se le fue adentro. Eso es de Ripley, como odontólogo, le estoy contando. Pero eso, Entonces es un personaje de ingrata recordación para los servidores judiciales de la SOAI. bueno, al menos personalmente yo considero que es de ingrata recordación. Es de ingrata recordación porque una persona que siempre tuvo la ayuda, tuvo el apoyo de los judiciales para que labore como odontólogo, porque no, anteriormente no creo que laboraba como odontólogo. Es así que demandó a un señor que él ha sabido trabajar como mecánico dental. Entonces, yo no sé si era mecánico dental o era odontólogo. No. Entonces, al mismo tiempo que trabajaba con nosotros como odontólogo, había sabido trabajar la otra mitad del tiempo como mecánico dental. Entonces, esa es la situación a las cuales nosotros, no, él debía ser muy grato que nosotros le permitimos actuar o los conocimientos recibidos en la universidad para que actúe él como odontólogo, como así se ha graduado, como en la Universidad de Cuenca, creo, pero lamentablemente el pago es el que conocemos todos los judiciales y todo el mundo. Ahora lo que las personas aquí están comentando es que qué requisito se necesita, se requiere, qué perfil para ser director del Consejo de la Judicatura de la SOAI, odontólogo. No, yo sí creo que es ser amigo del que conocemos que está de ministro en la... Ser amigo En de los que manejan los hilos del poder actualmente. los hilos del poder. Entonces, ellos todavía siguen manejando al estilo del correísmo. Eso sabemos. Es claro, nosotros no hemos sabido de que el doctor sea abogado. Peor de que haya ejercido la profesión y peor aún que él administrativamente haya ocupado algún cargo
para saber cómo funciona el Consejo de la Judicatura. Yo espero por el bienestar de cada uno de los judiciales que le vaya bien y que él ha sido una persona que ha manejado supuestamente, voy a poner entre comillas, los derechos humanos, vaya a respetar a los judiciales de esta provincia. Porque yo estaré afuera, pero tengo mi voz que me haré sentir a nivel nacional, no, reclamando de las irregularidades o los abusos que podría darse sin caso de así suceder en contra de los compañeros. Bien dice usted, defensor de los derechos humanos, entre comillas, que quede claro. En todo caso, no sería mejor, no sería factible pedirle al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, a esos señores que están en Quito muy cómodos, ganando muy bien, que revisen el nombramiento, la decisión, la resolución, antes de que sea tarde. Mire, nosotros conocemos la trayectoria del doctor Jorge Moreno, un catedrático universitario, una persona que ha trabajado en la universidad, en la Facultad de Derecho. Él conoce que aquí en la ciudad de Cuenca existen muchas personas capaces que manejan el derecho administrativo, que saben administrar, ¿no? Y que no sean tomados en cuenta y que nosotros tengamos que esperar de que pasemos estas circunstancias. Lamentablemente, terminamos de pasar con un señor que tuvo muchísimos problemas con los judiciales, un perseguidor de todos los judiciales, creyendo que tenía que realizar cambios para que la función judicial funcione. Oiga, yo todavía creo que debe manejarse tanto desde el juez hasta el último empleado con la especialización. La especialización le va a dar mejor categoría y mejor conocimiento y la funcionalidad para poder servir a la comunidad, que esa es la labor de todo judicial, el servicio. No interponer tanta traba, tanto problema, tantas circunstancias. Usted vaya a la función judicial y pida un juicio para ver cómo le atienden. Y no es porque el judicial sea malo, sino porque el sistema es obsoleto, es falto de práctica, no le permite al judicial hacer las cosas en línea recta, sino tiene que hacer por diferentes caminos que para llevarle al mismo lugar que si usted puede caminar en línea recta. Bien, gracias al doctor Jorge Avilés Vélez por sus opiniones, por sus criterios. Veamos qué pasa en las próximas semanas, veamos cómo se desenvuelven los acontecimientos para nuevamente pedirle a usted un espacio para dialogar y ver cuáles han sido las conclusiones, qué es lo que ha pasado con estos temas de la judicatura. Con todo gusto, Jaimito. Déjeme solamente recordar, creo que usted también vivió un tiempo en el que se encargó el Consejo de la Judicatura a una dama que supo respetar los derechos humanos de cada uno de los judiciales, ser una amiga con cada uno de los judiciales y darles la tranquilidad para que puedan servir como debe ser. Eso sí, con la dureza que tenía que hacerlo, lo hacía. Contra cualquier judicial que no funcionaba, lo hacía. No, esa felicitación, usted sabe que es para la doctora Jenny Ochoa, una mujer íntegra, que no se dejó dominar, peor manejar por parte del Consejo de la Judicatura Nacional y que le sacaron el momento de que ella se opuso a mojarse supuestamente el poncho, como le dijeron en ese entonces el director del Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de la Judicatura. Ella es una mujer de mucho reconocimiento cuando estuvo al frente del Consejo de la Judicatura. Si queda este Consejo de la Judicatura, por favor, nombren a personas que sepan administrar dentro de esta ciudad al menos, o de esta provincia al menos. Que sepan administrar, doctor Vélez, que sepan, pero lamentablemente las cosas se manejan politiqueramente, ¿no? Politiqueramente. Así es, así es. Y gracias, Jaime, por esta invitación. Estoy a las órdenes. Cuando usted guste,
aquí tiene a este humilde servidor que muchos recuerdos lo tiene a la función judicial. Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre. Saludos, Jaime.